puedan hacer o dar lo mejor de sí para darnos un presidente de la República que permita entregarnos tranquilidad electoral hacia el 28 de julio, hacia el 12 de abril, hacia el 28 de julio, la tranquilidad de poder hacer una transición como corresponde. Y poder hacer estos comicios lo más transparentes y sobre todo viables posibles, ¿no? Que es lo que ha pedido en general la ciudadanía y la clase política, ciertamente, porque ya era insostenible la figura del señor Gerí en la presidencia de la República. Bueno, también queremos indicar que hay situaciones muy complicadas. Queremos primero, Renzo, escuchar tu propuesta ante esta situación. Ya la población ha desacreditado y también ilegítimamente ya no reconoce a los nuevos gobernantes, sino que están en el poder simplemente por cuestiones legales. ¿Cuál es tu impresión respecto a esta nueva postulación? Usted va como candidato a diputado por el Partido Aprista Peruano y está con Euro 8. Te escuchamos, Renzo Ibáñez. Sí, quiero recordarle a la ciudadanía que el último lustro, los últimos 5 años y un poco más, el Partido Aprista no ha estado en el Parlamento Nacional, por lo cual creo que se ha sentido su ausencia debido a la inestabilidad política que eso ha generado, porque el Partido Aprista es un partido que tiene peso político, es una escuela de estadistas, es una escuela de políticos y por supuesto conoce a profundidad los problemas del país. Pero no solamente eso, sino que además el partido mismo es una antena de las necesidades ciudadanas, porque es el pueblo en marcha. El APRA está constituido en lo que nosotros llamamos el Frente Único y de ahí representa todos los componentes del país, en términos no solamente de sus urgencias, sino de su representación. Entonces, creo que es fundamental reconocer que en estos 6 años ha habido una ausencia de un partido político que tenía oficio para gobernar, pero sobre todo para generar los consensos que se necesitan para así sostener políticas públicas de largo plazo. Creo que en los últimos años lo que ha fundido, lo que ha reinado, lamentablemente, es la politiquería, el discurso populista, pero sobre todo la hipocresía de sectores que no querían hacer política de manera formal y que terminaron entrometiéndose o metiéndose en algunas instituciones para controlar el poder del Perú. Concretamente estoy hablando de poder judicial o la Fiscalía de la Nación, y me refiero también a algunas ONGs y sectores políticos que se meten por la puerta falsa para querer gobernar y al final lo hacen con una polarización que ha representado una paralización en el aparato productivo del país y sobre todo en las soluciones inmediatas a los problemas concretos, sobre todo en los sectores populares. Entonces, creo que el APRA es una solución en este momento por su vastísima experiencia en gobierno, pero además porque está yendo con una parrilla renovadora, con muchos cuadros a nivel tanto del Senado como a nivel de la Cámara de Diputados. Estamos exhibiendo los mejores cuadros que tiene el partido. Y hay una propuesta no solamente de austeridad en el gasto, por ejemplo, del Parlamento. Esto es un gran problema para la ciudadanía porque siente que el Congreso, que debería representarnos, cada vez está más lejos y no puede ser posible que tengamos un presupuesto tan limitado para un Parlamento que debería funcionar con la mitad de lo que en este momento está funcionando, que es más o menos 1.500 millones, debería funcionar por lo menos con 700 millones, o tal vez un poco más, pero no más que eso. Y eso se puede hacer reduciendo los presupuestos, pero sobre todo reduciendo el esquema organizativo que se ha creado para beneficiar los bolsillos de los congresistas. Así que tenemos que dar gestos. Por otro lado, hay que impulsar, por supuesto, la fiscalización de los dineros públicos que, según algunas instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, han calculado en 2.5% del PIB. Eso significa más o menos 25.000 millones que estarían yéndose al desagüe de la incapacidad y la corrupción. Por lo tanto, el poder legislativo, en su función de fiscalización, tiene un poder enorme para que esos dineros puedan ser redituados nuevamente al país y puedan gastarse con mayor eficiencia, pero sobre todo con sensibilidad respecto de los dolores y las necesidades que tiene el país y, como vuelvo a repetir, sobre todo los sectores más pobres. Por otra parte, necesitamos reformas urgentes.
Una de ellas es, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial y la reforma de la Fiscalía de la Nación, que en este momento todavía adolece de una tensión interna entre poderes de facto y que necesita de una vez adquirir esa personalidad que permita orientar todas esas herramientas, recursos humanos, tiempo para poder solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. Así que necesitamos combatir, por ejemplo, la previsibilidad de los jueces, democratizar la Junta de Fiscales Supremos, en el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, también democratizarla de tal manera que tengan mucho más jueces, y en el caso de la Junta Fiscal, de la Junta de Fiscales Supremos, más fiscales, para de esa manera entre ellos mismos se puedan también fiscalizar y ordenar a partir de un poco más de voces que lo que tienen hoy día cada una de esas instituciones que en este momento, desde nuestro punto de vista, están siendo amenazadas, secuestradas, cooptadas por intereses subalternos, como por ejemplo los intereses de una ONG muy conocida como la de IDL, el señor Gorriti, que como todos sabemos tiene una potencia balística, ¿no?, a nivel de la cantidad de audios que le dio el señor Pablo Sánchez para poder cooptar y extorsionar a jueces y fiscales para que puedan hacer lo que ellos quieren en vez de hacer lo que la ciudadanía espera. Así que necesitamos entonces reformas a ese nivel, necesitamos una reforma de la Policía Nacional, necesitamos además ampliar el número de policías, eso por supuesto en consonancia, en coordinación en el poder ejecutivo. Necesitamos dar impulso al trabajo, incluso al trabajo de la juventud. El primer empleo de la juventud debería ser igualecido, debería ser impulsado en una lógica de cooperación entre el Estado y por supuesto las empresas que quieran asumir el reto de darle trabajo a los jóvenes y poderlos integrar al sistema formal del trabajo, que creo que eso es fundamental. Pero además también, y creo que esto es lo más importante, el APRA garantiza 5 años de gobierno. Eso es lo fundamental. En los últimos años, fíjense, el señor Perilla era el presidente número 7, y ahora vamos a elegir a la presidenta número 8 en 8 años, a propósito de mi número del Parlamento. Pero es realmente clamorosa esta situación que debe cambiar, y por eso se necesita oficio político, compromiso, pero sobre todo bien asentadas la institución que va a llegar al poder es un partido político en los sectores que están esperando justamente que el Estado haga lo suyo. Necesitamos, por supuesto, otras reformas que permitan impulsar, por ejemplo, el crecimiento económico. Necesitamos, por ejemplo, crear, como nosotros creamos en algún momento 4 millones de empleos, y estoy seguro que podríamos crear hasta 5 millones de empleos si el crecimiento económico es sostenible. Para eso necesitamos también darle seguridad jurídica, seguridad ciudadana y seguridad en todos los ámbitos que corresponda para poder convocar a la inversión, no solamente extranjera, sino también nacional. Y en esa medida construir lo que haya que construir. Yo recuerdo mucho cómo es que se ha paralizado el país en los últimos años a través, por ejemplo, de la Fiscalía de la Nación. El gobierno aprista hizo obra de infraestructura extraordinaria, entre ellos, por ejemplo, el tren eléctrico. Y resulta que el señor José Benjamín Pérez y el señor Vela, que afortunadamente ya han sido defenestrados de cargo, exhibieron y comenzaron a generar esta distorsión del aparato de justicia persiguiendo los actos de gobierno. Eso es una barbaridad, porque lo que hicieron era justamente criminalizar los decretos de urgencia que permitieron, por ejemplo, construir el tren eléctrico. Y por eso había estado encausado el compañero Alan García y el ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo. Eso nos parece una barbaridad, porque en su intento de querer destruir a un sector político, estos fiscales comenzaron a desincentivar en la burocracia local el ejercicio pronto de firmar, de generar justamente actos de gobierno que permitan solucionar los problemas del país. Entonces, necesitamos reformas institucionales, pero también reformas económicas que permitan impulsar justamente el crecimiento que hicimos nosotros en nuestro segundo gobierno, como estoy seguro que nos vamos a hacer en este tercer gobierno, que va a ser liderado por nuestro candidato Enrique Valderrama. Hay un tema importante, Renzo, respecto a, son 30 y
35 partidos políticos, 35 candidatos a la presidencia y miles que están postulando tanto a senadores como también diputados. Ponemos la carta sobre la mesa. ¿Por qué se tendría que elegir a Renzo Ibáñez del Partido Aprista Peruano como diputado al margen de otros candidatos de otras tiendas de alianzas o partidos políticos? A ver, primero porque como dice ese programa, yo soy aprista, y eso significa tener una institución de respaldo. Como te comentaba al inicio, ser aprista implica pertenecer a una escuela de estadistas de gobierno, conscientes además de la historia del Perú, conscientes de su propia historia. Implica además una experiencia adquirida en estos 100 años que además conoce y reconoce el valor de otros ciudadanos para poder cooperar en esta necesaria labor de gobernar. Entonces creo que el APRA tiene o carece de complejos para poder construir gobierno, y en ese sentido, siendo no solamente una institución, sino además gente que tiene oficio en la labor política, va a poder garantizar 5 años de estabilidad para el buen gobierno. Entonces, en principio, creo que la institución es fundamental. Lo siguiente, creo que la preparación de los cuadros políticos que estamos exhibiendo es realmente meritoria, suficiente, y además lo están demostrando en diversos espacios, canales de televisión. Los candidatos a diputados y al Senado no solamente tienen experiencia, sino también capacidad, y además capacidad también de polémica, que es lo fundamental en la lucha política. Lo siguiente, que creo que tenemos un plan de gobierno que ha sido un documento representativo de los problemas del país, y sobre todo para poderlos solucionar. En ese sentido, quiero elevar la figura del candidato presidencial que ha podido caminar a nivel nacional, de tal manera que le ha permitido recoger justamente estas inquietudes, estos problemas, estos dolores, estas complicaciones, y traducirlos en un documento que permite dar signo, destino, futuro dentro de las políticas del país. Así que creo que es fundamental reconocer entonces primero que es importante tener una institución que sostenga un gobierno de 5 años, en segundo lugar la capacidad que hemos exhibido con cuadros políticos de un partido que quiere gobernar el país y que además lo quiere hacer con compromiso, incluso creando su propia vida, y en tercer lugar porque hemos sido una organización en particular, su candidato presidencial, y por supuesto todos los compañeros que lo han acompañado y los que estamos en las listas, tanto diputados como en el Senado, hemos podido recoger las demandas populares de tal manera que tenemos un documento representativo de los problemas del país. Renzo, en breves palabras, dirígete al electorado, porque son más de 27 millones que van a ir a las urnas y casi 7 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Dirígete al electorado porque hay que hacer un voto responsable y no un voto por emoción o simplemente por cumplir. Adelante, Renzo Ibáñez, te escuchamos. Totalmente de acuerdo. Quiero dirigirme a la juventud y al país entero a recordarles que este 12 de abril tenemos la enorme oportunidad de poder cambiar la situación de nuestra amada nación, que en los últimos 15 años lamentablemente ha ido en retroceso, y no ha parado ese retroceso cuando tenemos enormes posibilidades de desarrollo, de inclusión, de poder vigorizar el esquema de salud, de educación, de seguridad, habiendo tenido además no solamente recursos, sino también la enorme oportunidad de poder aprovechar las condiciones incluso hasta geopolíticas para poder avanzar en todas las dimensiones que se quiera respecto del Estado. Pero lo fundamental, mi abrazo y mi compromiso, y el compromiso del partido por trabajar a favor del empleo juvenil. Creo que hay que entregar mayores beneficios a aquellas empresas que permitan darle trabajo formal que supere además el sueldo mínimo a todos aquellos jóvenes que quieran buscar un destino mejor. Pero no solamente eso, sino además nos vamos a complementar con un crecimiento inclusivo que mire a la juventud como un objetivo fundamental.
Así también necesitamos decirle a las clases populares que vamos a vigorizar lo que se llama los núcleos ejecutores, que creo que ha sido en nuestro segundo gobierno, por ejemplo, un gran mecanismo de democratización del presupuesto público sin corrupción, con una altísima fiscalización ciudadana y que ha permitido, por ejemplo, aportar en la consolidación de la superación de la pobreza en la mitad, como nosotros lo hicimos en nuestro segundo gobierno. Entonces, yo quiero recordarles a todo el Perú, y en particular a tus oyentes, a tus televidentes, que el partido aprista es un partido serio, no es un partido populista, no es un partido que solamente quiere tu voto, sino es un partido que quiere gobernar para redituar, por supuesto, a través del gobierno tu voto en términos de servicios públicos de calidad, en términos de obra pública de calidad, pero sobre todo, y esto es lo más importante, construir una democracia que le permita al ciudadano poder entablar una relación mucho más directa con sus representantes y así poder trabajar en los mayores problemas que tiene la ciudadanía y darle solución a través de un Estado que sea además sensible justamente a esto. Muchas gracias, Renzo Ibáñez, por esta entrevista aquí en TV Nación. Hágase justicia, Dios mediante. Próximamente también vamos a estar compartiendo otras inquietudes porque todavía nos quedan poco tiempo, pero ahí la definitiva es el mes de marzo, donde se va a definir quién es quién. Gracias y Dios te bendiga. Buenos días. Gracias. Y igualmente, recordarle nomás a la gente que nosotros cuando gobernamos teníamos ingresos por nuestros metales muchísimo menores a los que tenemos ahora. Sin embargo, antes crecíamos 8, 9% y hoy día crecemos casi 3%. Eso significa que falta liderazgo, falta compromiso y falta conocimiento de las urgencias de la gente. Y sobre todo, falta valentía para enfrentar los escollos del mal gobierno. Así que nosotros tenemos todas las capacidades, pero sobre todo el compromiso para poder gobernar y devolverle crecimiento económico con inclusión que tanto hicimos en nuestro segundo gobierno y que seguramente en el tercer gobierno vamos a potenciar. Muy bien, vamos a una pausa comercial y retornamos con